Bueno, el sistema de control de motores DC consta de 3 motores diferentes. Tenemos un servomotor, un motor reductor y un paso a paso. Entonces, con respecto al menú, dice: presione numeral para iniciar. Si el usuario oprime cualquier otra tecla que no sea numeral, voy a oprimir en este caso el 6, él mostrará los nombres de quienes realizaron el proyecto. Entonces, vuelve, dice: presione numeral para iniciar. Si el usuario efectivamente oprime numeral, despliega el menú. Entonces dice: seleccione el tipo de motor, servomotor A, paso a paso B, reductor C o repetir menú D. Entonces, si por alguna razón el usuario no alcanza a visualizar el menú, oprime D y muestra: seleccione el tipo de motor, servomotor A, paso a paso B, reductor C. Entonces, vamos a empezar por el servomotor, que en este momento se encuentra en 120 grados. Entonces, se le da A y dice servomotor grados. Entonces ya oprimí 65 grados. Entonces como le di 65 grados, le doy A para enter y él efectivamente se va a los 65 grados. Entonces muestra temperatura y vuelve y me despliega otro menú que dice otro A, menú D. Entonces voy a darle A para otro grado. Entonces dice: seleccione qué grado quiere. Entonces, de manera de prueba lo voy a mandar a 180 grados. Entonces 180 y él se va a los 180. Efectivamente muestra la temperatura, en qué grado está, y muestra otro menú. Entonces voy a darle A y voy a seleccionar otro grado. Entonces voy a poner 90. Entonces 90 y le doy A para enter y él efectivamente se va a los 90 grados. Bueno, entonces voy a darle menú para D y voy a seleccionar otro tipo de motor. Entonces dice servomotor A, paso a paso B, reductor C. Voy a pasar al segundo, que es B, y es el paso a paso. Entonces le doy B. En este caso me da dos opciones para manejarlo, bien sea por vueltas con A o grados con B. Entonces voy a empezar por vueltas A. Me dice oprima 1 para derecha o izquierda 2. Entonces voy a ir a la derecha, le doy 1 y me dice cuántas vueltas quiere. Entonces en este caso le voy a dar 3 vueltas. Entonces este es punto de referencia: 1, 2, 3 y me muestra el menú otro B, menú D. Entonces voy a darle B otro, voy a manejarlo ahora por grados y me dice ingrese los grados que quiera. Entonces voy a organizarlo un poquito acá. Entonces está en ceros. Entonces a manera de prueba lo voy a mandar a 90 grados. Entonces le doy 90, dígito 9, el 0 y le doy A para enter. Entonces cuando le doy A para enter, él se mueve a los 90 y en la pantalla me muestra otra vez menú B o menú D. Entonces otro B. ¿Y qué pasa con este motor? Con lo que es el paso a paso y el motor reductor, que tienen un sistema de control. Que si digamos, ahora quiero manejarlo con vueltas pero a la izquierda, entonces le voy a dar A. Pero antes de eso, si yo le doy A, él vuelve a su posición original y no me va a mostrar el menú hasta que regrese a esa posición. Regresa a su posición y ahí sí me muestra derecha 1, izquierda 2. Entonces izquierda, le doy 2. Me dice cuántas vueltas quiere a la izquierda. Entonces voy a ponerle 3. Entonces se valoriza la cantidad de vueltas y la temperatura mientras que él va girando. Entonces va 1, 2, 3. Entonces para probar el sistema de control que tienen estos dos, voy a dejarlo en un grado en específico para evidenciar después que cuando yo esté manipulando cualquiera de los otros dos motores, él va a quedar en su posición original, y si yo regreso a ese motor a manipularlo, él sin embargo va a volver a su posición original antes de dar el menú. Entonces voy a poner otro como B, dice vueltas a grados B, entonces B para grados, y lo voy a poner en 270. Entonces, 2, 7 y 0. Entonces él se moverá a los 270 grados efectivamente. Entonces una vez que el paso a paso ya está en 270, voy a pasar a manipular lo que es el reductor. Entonces dice oprima C para el reductor. Entonces oprimo C
Y este, al igual que el paso a paso, se puede manejar de dos formas. Dice vueltas A, grados B. Entonces voy a manejarlo primero con vueltas. Entonces le doy A. Me dice a la derecha 1, a la izquierda 2, derecha 1. Y le voy a decir que me dé una vuelta a la derecha. Entonces le doy 1. Y entonces me muestra la cantidad de vueltas que está dando la temperatura mientras que él se va moviendo. Entonces cabe recalcar la posición original del motor era completamente horizontal a la izquierda. Entonces ahí está dando la vuelta hacia la derecha. Y efectivamente ha quedado completamente horizontal hacia la izquierda. Ha dado una vuelta a la derecha. Entonces vuelve y me muestra el menú. Otro C, menú D. Entonces le voy a dar otro para C. Pero esta vez lo voy a manejar con vueltas A, pero a la izquierda. Entonces le doy 2. Entonces me dice cuántas vueltas quiero a la izquierda. Es decir, él va a empezar a girar a este sentido, hacia este lado. Entonces le voy a dar que una vuelta hacia la izquierda. Entonces le doy 1. Y entonces él va mostrando lo que es la cantidad de vueltas y la temperatura mientras que va dando vueltas a la izquierda. Y queda efectivamente horizontal en su posición original. Entonces vuelve y me muestra el menú. Otro C, menú D. Entonces le voy a dar otro C, pero esta vez lo voy a manejar con grados. Entonces le voy a dar B. Entonces dice cuántos grados quiero. Entonces para visualizar un poquito mejor entonces cabe recalcar 0 grados, 90, 180 y hacia abajo 270. Entonces para visualizarlo mejor voy a ponerle unos 90 grados, es decir, va a quedar completamente hacia arriba. Entonces inserto 90, entonces 9, 0 y le doy A para Enter. Entonces cuando le doy A para Enter muestra temperatura, qué grados se está moviendo y él queda pues en su posición que era 90 grados. Para evidenciar pues el sistema de control de que él se devuelva a su posición original antes de que el usuario le dé otra orden, entonces voy a seleccionar lo que es C, es decir otro, y le voy a dar que quiero manejarlo con vueltas A, pero antes de que yo le dé A, él no me va a mostrar el menú hasta que vuelva a su posición original. Vuelva a su posición original y efectivamente me muestra lo que es, si es derecha 1, izquierda 2. Entonces voy a devolverlo a la derecha 1. Entonces le doy 1, que me dé una vuelta. Entonces en la medida que va mostrando lo que es la temperatura, va girando. Entonces mientras él termina de dar la vuelta, voy a visualizar ahora pues de una mejor manera lo que se quería observar, que era que cuando él ya vuelve a su posición original, entonces el paso a paso quedó en 270. Entonces una vez acabe, bueno, entonces ya una vez que el motor reductor regresó a su posición original, para mostrar lo que les había dicho anteriormente, que como el paso a paso quedó en 270, entonces si yo manipulo cualquiera de los otros dos motores, o bien sea en este y hubiera manipulado cualquiera de los otros dos, el sistema de control va a servir cuando yo entre a manipular ese motor. Entonces están dentro ya en el menú, voy a decirle B, que es el paso a paso, me dice vueltas o grados, entonces le voy a dar A para vueltas. Y efectivamente él no me va a mostrar el menú hasta que regrese a su posición original. Entonces manera de prueba, vale derecha que me dé una sola vuelta. Y él efectivamente da una vuelta. Ya para acabar, consta de un sistema de control que consta de un sensor LM35 y una bocina.
y lo que sucede es que cuando el sistema supera los 35 grados va a sonar la alarma mientras que el motor va a parar. Entonces cuando el motor para, la temperatura tiene que bajar. Cuando está por debajo de los 35 grados, él va a seguir reanudando sus vueltas. Entonces vamos a evidenciarlo primero con lo que es el paso a paso. Entonces ya estaba dentro del menú del paso a paso, dice otro para B o menú para D. Entonces le voy a dar B. Entonces cuando le voy a dar B, voy a darle vueltas A, y pues para evidenciar lo que sucede, voy a decirle que vaya a la derecha, pero le voy a decir que dé una cantidad grande de vueltas para poder visualizar mientras se calienta el sensor que está aquí ubicado. Entonces le voy a decir que me dé unas 6 vueltas, puede ser. Entonces le doy 6 vueltas. Entonces él muestra la temperatura mientras que está girando. Si yo le agrego calor al sensor, va subiendo, como se puede visualizar en el LCD, mientras que él va girando. Entonces subió a los 35, se activó la alarma, muestra una advertencia, dejamos que regule la temperatura, él quedó quieto. Él reguló la temperatura, es decir, bajó por debajo de los 35. Cuando bajó, volvió a reanudar sus vueltas. Entonces en este momento le faltaban lo que eran 2 vueltas y efectivamente paró ahí. Ahora vamos a probarlo por último con lo que es el motor reductor. Entonces muestra el menú, otro para B, menú D, le voy a dar D. Entonces dice seleccione el tipo de motor. Entonces está servomotor A, pasó a B, y reductor C, voy a darle C. Y este sí, como es un poquito más lento, pues le voy a decir que me dé por vueltas A y que me dé nomás una vuelta a la derecha, puede ser. Entonces vamos lo que dice. Voy a entonces ingresar en lo que es 1. Cuando le doy 1, entonces va mostrando la temperatura mientras él lo que va haciendo es moviéndose. Ahora probando pues lo del sistema de aviso cuando se excede los 35 grados. Voy a probarlo por último con el motor reductor. Entonces lo hice vueltas A, derecha 1, y le voy a decir que dé una vuelta. Entonces va mostrando lo que es la temperatura y él va girando. Entonces cuando va girando voy a acelerar la temperatura de él. Entonces vamos aumentándola. Entonces, como se puede ver en el LCD, va aumentando. Excede la temperatura, muestra una advertencia, él quedó casi en 270 grados, y hasta que no se regule, es decir que por debajo de los 35 grados, ya bajó. Como bajó, él sigue girando hasta regresar a lo que era su posición original. Y este es el sistema de control para motores DC.